Hola historiadores en acción, aquí la Academia de Historia, lista para acompañarte en este viaje. Prepárate porque te traeremos los mejores videos de repaso para las pruebas nacionales en estudios sociales. Además, tendrás prácticas para que te luzcas y demuestres tu nivel. Así que ya sabes, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas ninguno de nuestros videos de repaso. Recuerda, la historia no solo se cuenta, se vive y juntas la vamos a conquistar. Tema número 7. La Guerra Fría. La política de la Guerra Fría tuvo un profundo impacto en la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Afectó aspectos como la seguridad, la cultura, la educación y las perspectivas de futuro. La constante amenaza de una guerra nuclear y la propaganda y la rivalidad ideológica influyeron en la percepción de la realidad de las personas, y esto generó ansiedad y tensión. Además, la política de la Guerra Fría a menudo dictaba decisiones a nivel nacional que tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética iba a afectar en el campo internacional, en la economía, en la educación, en las políticas de seguridad. La vida del mundo en los dos bloques influyó en las alianzas políticas y económicas, así como en la educación y en la cultura, como lo había mencionado. Esto generó una influencia significativa en la vida cotidiana de todas las personas, tanto los habitantes de la Unión Soviética y de Estados Unidos como del resto del mundo. Impacto en la vida cotidiana de las personas. Tensión constante y miedo nuclear. La población vivió bajo un miedo constante a la guerra nuclear, esto en Estados Unidos, y se implementaron simulacros en escuelas y refugios antinucleares, en casas y en ciudades. Y las personas estaban conscientes del peligro de las bombas atómicas, y esto creaba una gran ansiedad sobre el futuro. Películas como El planeta de los simios en los años 60 pues muestran un Armagedón nuclear, y esto era muy común visto en la sociedad norteamericana. La Unión Soviética, por su parte, también vivían con miedo, pero el Estado controlaba mucho la información. Esto provocó que las personas pues supieran poco sobre la gravedad de la situación global que se estaba viviendo. Sin embargo, el temor a una guerra total con Occidente pues sí lo tenían los soviéticos. División del mundo en bloques. En Estados Unidos las personas comunes veían al mundo dividido entre amigos y enemigos, con la idea de que el comunismo era una amenaza directa a la forma de vida estadounidense. Las campañas anticomunistas crearon un clima de sospecha, y cualquiera que expresara una mínima simpatía por las ideas comunistas era visto como un traidor. Mientras que en la Unión Soviética la población vivió en un ambiente controlado por el gobierno, donde los ciudadanos eran adoctrinados para creer que el capitalismo pues era el enemigo. El acceso a información sobre el mundo libre estaba muy controlado, y esto generaba desconfianza y aislamiento cultural entre los ciudadanos soviéticos. Propaganda y censura. Bueno, en Estados Unidos, aunque había libertad de expresión y en algunas películas y series se mostraban ideas, la propaganda anticomunista era muy fuerte en todo. La paranoia del mercantismo afectó a muchas personas comunes, quienes podían ser acusadas de tener simpatía por las ideas comunistas. Esto provocó o ponía en riesgo los trabajos, la reputación y la vida social. Mientras que en la Unión Soviética la censura estatal era muy fuerte, y los medios y la educación estaban completamente controlados por el gobierno, lo que impedía a las personas comunes conocer otras realidades que no fueran las que decía el Partido Comunista. Espionaje y persecuciones. Durante el periodo del macartismo,
Muchas personas comunes fueron víctimas de acusación infundadas en ser espías comunistas o simpatizantes. Esto pues generó una cultura de miedo y la autocensura en la que las personas evitaban hablar de política para no verse comprometidos o de cualquier tema que pudiera ser interpretado como comunista. ¿Qué pasaba en la Unión Soviética? Pues la KGB y otras agencias de seguridad vigilaban estrechamente a los ciudadanos. Las personas temían ser denunciadas por ser vecinos o compañeros de trabajo si eran sospechosos de tener ideas contrarias al régimen. El espionaje interno afectó la confianza entre todo el pueblo soviético y generó un ambiente de paranoia y vigilancia constante. Conflictos locales y guerras de poder. Estados Unidos y la guerra de Vietnam fue un conflicto en que muchos jóvenes norteamericanos fueron enviados a combatir. Esto generó protestas masivas en contra de la intervención militar. Familias comunes sufrieron la pérdida de seres queridos y el trauma de la guerra afectó a muchos veteranos. La Unión Soviética, por su parte, tuvo intervenciones militares parecidas a la de Vietnam, como en Afganistán en el año 1979 al 89, y también afectaron a la población. Muchos jóvenes soviéticos fueron enviados a luchar, igual que los norteamericanos en Vietnam, y esto dejó un impacto psicológico en las familias y los soldados. La guerra de Afganistán fue vista como un conflicto sin sentido, similar a la de Vietnam. Innovaciones tecnológicas y culturales. La Guerra Fría trajo consigo una explosión en avances tecnológicos. Los beneficios a las personas comunes en términos de acceso a las nuevas tecnologías como electrodomésticos, computadoras y mejoras en la medicina, además como en la carrera espacial, con la llegada del hombre a la luna, por ejemplo, fue una fuente de orgullo de los norteamericanos. En tanto, la Unión Soviética, pues los avances tecnológicos, especialmente en la carrera espacial, como el satélite Sputnik en el año 57, fueron motivo de orgullo nacional. Sin embargo, la vida no mejoró de manera significativa para los soviéticos y las personas comunes seguían enfrentándose a problemas de escasez y falta de bienes de consumo. Impacto económico. Para Estados Unidos, las personas comunes se beneficiaron en la economía próspera durante la gran parte de la Guerra Fría y el consumo masivo se volvió parte del estilo de vida, con acceso a electrodomésticos, automóviles y otros bienes que mejoraron la calidad de vida de los norteamericanos. Sin embargo, las desigualdades sociales sí aumentaron y algunas minorías no se beneficiaron del proyecto que había. En cambio, en la Unión Soviética, la economía planificada de la URSS se enfocaba mucho en la producción industrial, militar y en la parte agrícola. Esto provocó escasez de productos básicos y largas colas para conseguir alimentos y bienes de consumo, porque estaban más enfocados en construir armas. La vida de las personas comunes en la Unión Soviética era dura y con acceso limitado a los productos que en el mundo capitalista eran comunes, como la ropa de calidad, alimentos frescos, tecnología y otros. Como ha sido común en los otros videos anteriores y que esperamos que puedas ver, el cuadro se te recomienda es pausar y leerlo. Tiene una información sobre el impacto de la Guerra Fría en la vida cotidiana, en aspectos como política, economía, sociedad, propaganda, cultura y espionaje y carrera armamentista. Tanto cómo afectó a la Unión Soviética y cómo afectaba a los Estados Unidos. Espero te ayude y que sea bastante valiosa la información presente en él. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría tuvo un alcance global y transformó el escenario geopolítico del siglo XX. Ambos países lideraron bloques ideológicos opuestos. Estados Unidos representaba el capitalismo y a la democracia, y la URSS defendía el comunismo y el control estatal del comunismo. Esta confrontación no solo moldeó sus políticas internas, sino que también afectó a los países de todo el mundo, generando
tensiones, conflictos y alianzas que dejaron profunda huella en la política internacional. Alcance de la rivalidad en el mundo. Bueno, división en el mundo en bloques. El bloque occidental iba a estar liderado por Estados Unidos, ¿verdad? Donde promovió expansión a la democracia y al capitalismo en Europa Occidental, América Latina, Asia y África, a través de instituciones como la OTAN. El bloque, liderado por la Unión Soviética, ¿verdad? Por su parte trató de expandir su influencia a través de alianzas con partidos comunistas en Europa del Este y promovió revoluciones socialistas en América Latina, en África y en Asia. El Pacto de Varsovia, contrario a la OTAN, pues obviamente fue una alianza militar que ayudaron en eso. 2. Europa y la división entre el este y el oeste. Pues Europa fue el principal escenario de la rivalidad tras la Segunda Guerra Mundial y el continente quedó dividido entre los dos bloques, separados por lo que Winston Churchill denominó el telón de acero. Por ejemplo, Alemania fue el punto local de esta división con la creación de la República Federal Alemana al oeste, apoyada por Estados Unidos y los aliados, y la República Democrática Alemana en el este, de corte comunista bajo el control soviético. Bueno, se construyó el muro de Berlín en el año 61 y simbolizó la división física y política de Europa. La crisis de Berlín entre 48 y 49, generando un puente aéreo en Berlín, demostraron la disposición de Estados Unidos para defender la influencia en Europa Occidental. Asia y la guerra de Corea y la de Vietnam. Bueno, la guerra de Corea se convirtió en un campo de batalla directo entre el capitalismo y el comunismo y fue la primera confrontación. Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China, lucharon contra Corea del Sur, que era apoyada por Estados Unidos y los aliados. Esta guerra terminó en un armisticio, pero dejó a la península dividida hasta nuestros días. La guerra de Vietnam, del 55 al 75, 20 años, Vietnam fue otro frente clave. El conflicto entre el Vietcong, que eran los comunistas del norte apoyados por la Unión Soviética y China, y el gobierno del sur apoyado por Estados Unidos, se intensificó, culminando en una guerra costosa para Estados Unidos. La derrota de Estados Unidos en Vietnam fue un golpe significativo en la lucha global contra el comunismo. Después de eso tenemos el alcance en América Latina y las revoluciones y golpes de Estado. América Latina sí se convirtió en un campo de batalla clave en la Guerra Fría, ya que Estados Unidos, a través de la doctrina Monroe y la doctrina Truman, buscó evitar la expansión del comunismo en su patio denominado trasero, entre comillas. Apoyó a gobiernos autoritarios, Estados Unidos, que se oponían a los movimientos comunistas, o sea, dictaduras, mientras que la Unión Soviética apoyaba movimientos revolucionarios y grupos, y cuando alguno de estos ganaba y se instalaba, también lo apoyaba como una dictadura. En otras palabras, Estados Unidos apoyaba dictaduras, la Unión Soviética también, en América Latina, y América Latina cayendo en el juego de las dos potencias. Cuba fue el punto de mayor tensión entre la Guerra Fría, lo que llevó a la crisis de misiles en Cuba en el año 62, un punto importante donde el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. En países como Chile, Nicaragua y Guatemala, Estados Unidos intervino de manera directa o indirecta en golpes de Estado para derrocar a gobiernos percibidos como procomunistas. Por ejemplo, tenemos el caso de Salvador Allende en Chile en 1973 y se instaura la dictadura de Pinochet. Ok. África, descolonización y Guerra Fría. Bueno, la descolonización de África fue un auge de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaban a los países para que se independizaran de las potencias europeas del imperialismo. Bueno, en este caso la URSS apoyó a Angola, Mozambique, Etiopía, por ejemplo. Y Estados Unidos hizo lo mismo con otros países de corte occidental, dándoles el apoyo claramente. Luego tenemos
el Medio Oriente y el conflicto y rivalidades directas. Bueno, el Medio Oriente no fue un escenario directo de la Guerra Fría. La realidad o la rivalidad se manifestó a través del apoyo en diferentes países y facciones en conflictos regionales. Nada más, no hubo algo muy grande. Por ejemplo, la Unión Soviética apoyó a países árabes como Egipto, bajo Nasser, y a Siria, mientras que Estados Unidos fue aliado principalmente de Israel y de Arabia Saudita, todavía, ¿verdad? Y las guerras árabes israelíes vieron pues obviamente el juego de la Guerra Fría en sus propias narices. Luego, en el 79 al 89, el conflicto de Afganistán va a ser un punto importante de la Unión Soviética, eh, que le va a generar la intervención, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en este video. Después tenemos la carrera espacial y la tecnología. La Guerra Fría también se jugó en el campo de la ciencia y la tecnología con carrera espacial. Los puntos álgidos fueron cuando la Unión Soviética sorprendió al mundo con el lanzamiento del Sputnik en el 57, lo que lo llevó a intensificar sus esfuerzos para ganar la supremacía espacial. Las rivalidades entre Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron un impacto en cada rincón del mundo, ya fuera pues a través de conflictos militares o con la promoción de ideología o el control de instituciones internacionales. Las superpotencias moldearon la política global, afectaron a todos los países y a los pobladores, independientemente de su ubicación o su deseo de mantenerse neutrales. La diplomacia, las alianzas multilaterales y los acuerdos internacionales fueron arenas claves donde esta competencia se libró, con consecuencias que perduran inclusive hasta nuestros días.